Lo que les he estado comentando tiene que ver con la ampliación de la planificación más allá de lo que es un análisis FODA. El análisis FODA básicamente pues ve algunos elementos de forma muy general en la organización, unos positivos y otros negativos, unos a lo interno y otros a lo externo. A lo interno pues sabemos debilidades, etcétera, y a lo externo amenazas. Pero el análisis FODA no ve, digamos, el contexto de manera detallada. Ver el contexto significa, como algunos de ustedes ya están haciendo en los proyectos, analizar la situación de la organización, hacer búsqueda de información específica, ver cuáles son los problemas particulares relacionados con la organización en términos de fidelización en un caso, en términos de situación de los colegios en el otro, si es algo público, en el otro caso algo privado, y asuntos relacionados quizá con actores y comportamientos dentro de la organización, ¿verdad? Comportamiento de los choferes, comportamientos de los dueños. Ya ahí pueden comenzar a aparecer cosas que puede que estén en el FODA, puede que no estén, pero dan detalle, dan contexto de la situación de manera más detallada, tanto de lo actual como de lo deseado, ¿no? Luego, cuando se ven los problemas, esto puede dar problemas de un nivel diferente al FODA, incluso puede ver uno allí la relación entre los problemas, cuáles son más importantes, cuáles son menos importantes, de acuerdo a ciertos criterios. Entonces uno puede allí ver criterios relacionados con la organización. Criterios relacionados, por ejemplo, con el impacto que tiene en, digamos, entrada de dinero, afecta a los clientes, etcétera. Eso podría dar importancia a los problemas y como en algún momento comentaban Gloria y Sebastián, las causas de los problemas a la final son problemas. O sea, todo eso, causas y problemas son problemas. Lo único es que el más importante uno lo llama problema principal, pero todos son problemas. Y desde la perspectiva de otra persona, lo que para uno es el problema principal podría no ser el principal, podría ser secundario. Y el principal para uno podría ser otro problema, ¿no? Y de esa manera, viendo ese árbol de problemas, pues uno plantea, o como ustedes lo quieran mostrar, ustedes lo pueden mostrar como árbol o lo pueden mostrar como esquema. Y ese esquema puede ser puesto de diferentes formas. Ya les voy a mostrar una forma posible. Y luego entonces a esa contraparte, que es la situación problemática, se coloca la otra que ustedes ya la han colocado, que es el cómo resolver. Y ese cómo resolver tiene que ver con las operaciones que se van a realizar, que ustedes primero lo colocan en términos de un árbol del problema. Pero ese árbol del problema se puede llevar a mucho detalle. Árbol del problema, no, árbol de objetivos. Esos son los grandes lineamientos. Pero ese árbol de objetivos, esos grandes lineamientos, luego hay que llevarlos a detalle. Llevarlos a detalle significa ver cómo yo hago cada uno de esos elementos. Por ejemplo, en el caso del grupo de Sebastián y Gloria, el asunto de no hay redes sociales, ¿okay? o no hay suficiente, no hay publicidad por las redes sociales. Contraparte, que haya publicidad. Otro es para ver realmente cómo se comportan los choferes y demás, colocar una especie de estudiante anónimo, ¿verdad? Ahí podría haber operaciones para resolver aquellos problemas. Ahora, esas operaciones pueden tener diferente grado de impacto y pueden, digamos, impactar más a unos de esos problemas que a otros. Entonces, en ese caso, uno puede hacer una matriz donde indica por un lado de la matriz, puede ser en filas, esas operaciones y luego los problemas, el problema principal y las causas en las columnas o viceversa. Y allí entonces decir el impacto que tiene sobre cada uno de esas causas la operación, si es alto o si es bajo. Y por otro lado, tener la importancia de esa causa también para la organización. Lo ideal sería tener operaciones que impacten de manera alta a esos problemas que son importantes. Sería lo ideal.
¿sí? Luego de allí, si uno tiene muchas operaciones y no tiene recursos para todas, entonces uno podría decir, hago estas, no puedo hacer todas. Si puedo hacerlas todas, las hago todas. Aparte de eso, es importante ver también características de esas operaciones. Por ejemplo, ¿quién va a realizar la operación? Si se trata de colocar la internet en el lugar, que es uno de los ejemplos, o colocar redes sociales, ¿qué recursos se necesitan? ¿Y quién la haría? ¿Cuál es el actor responsable en la organización? Por eso la importancia de identificar los actores. Uno podría decir, se podría hacer en una relación con la universidad, que vengan algunos estudiantes de proyecto de título o que vengan algunos pasantes, por ejemplo, o se contrata a alguien. Y el actor responsable dentro es tal, pero aparte de eso hay que decir cuáles son los recursos y con cuántos recursos se dispone. Entonces es posible que se disponga de recursos para tener allí al pasante, pero no para comprar el computador, por ejemplo. O es posible que sí se tengan los dos. Si se tienen los dos, bueno, esa es una operación viable. Si se tiene todo lo que se necesita, se tiene la mano de obra, se tiene el local, se tiene recurso económico para hacer la compra, etcétera. Entonces, esa es una operación viable. Para todas las operaciones es interesante ver la viabilidad en términos de los recursos y en términos de quién las va a realizar. Uno podría hablar también de la relación laboral con quien la va a realizar si no la hace alguien de dentro. Si es un pasante, si es alguien que se contrata, etcétera. Entonces comienzan a aparecer detalles de las operaciones que son recursos y actores. Cuando pensamos en esos detalles y aparece que algunos de esos, digamos, porque le dan viabilidad, que algunos de esos recursos y esos actores son escasos, los recursos escasos, o los actores no están comprometidos, o el actor no está disponible, etcétera, entonces comienza a aparecer el conflicto, podría aparecer el conflicto o el problema de viabilidad que mencionaba antes. En ese caso, entonces, hay que ver cómo se obtienen los recursos que no se tenían para darle viabilidad a la operación, o cómo convencer al actor, o cómo organizarse para que aparezca el actor en la relación con la universidad, etcétera. Todo eso se conoce como viabilidad de las operaciones. Ahora, en la planificación estratégica aparece también lo que se llama demanda de operaciones. Por ejemplo, podría decir la organización, nosotros vamos a resolver el problema de uso de las redes sociales con la universidad. Vamos a decir que vengan, o con un tecnológico de La Serena, de Coquimbo, que vengan 4 o 3 pasantes. Resulta que la universidad, por alguna razón, no asignó los pasantes porque no había suficientes estudiantes, etcétera, o no los va a asignar, entonces aparece el problema de viabilidad de la operación. ¿Qué puede hacer la organización? Bueno, conversar con la universidad, ser más activo, ofrecerle a la universidad más atención a los estudiantes, o algo que a la universidad le sea útil, y si le atendemos también un pasante, o le regalamos algo, les hacemos llegar, algo que a aquel actor le sea interesante, le sea de interés, o a los pasantes también. Les aseguran la atención, les aseguran un pequeño pago, les aseguran una oficina apropiada allí, que no estén en otro lugar, un horario, el transporte, no sé, algo que ofrezcan. Entonces allí eso que va a hacer el otro actor, que no lo hace él mismo, a eso se le llama, en vez de operación, se le llama demanda de operación. Y esas demandas de operación hay que hacerlas viables también, no solamente a las internas, sino a las externas. Y la que no se puede hacer viable, pues queda fuera del plan. ¿Sí? Entonces, en esto que les estoy conversando, que estamos conversando, uno comienza a ver el juego político, porque aparece escasez de recursos, aparece voluntad de actores, motivación de actores. Entonces hay que motivarlo, hay que buscar los recursos. Hay actores que, no están, que están dentro de la organización, pero no están motivados, posiblemente. Hay otros que están fuera, con los que hay que jugar ese juego estratégico, como el juego del ajedrez. ¿Qué hago para que el otro haga lo que yo necesito que haga? Para que se den las operaciones del plan. A eso se le conoce, eso es lo que llama Matus, el juego político, claro, con una cantidad de detalles, herramientas, etcétera, a la que nosotros podríamos ir parcialmente, de acuerdo al tiempo que ustedes tengan, y allí es donde comienza a verse ese juego político de los actores, y ver por qué la planificación que ustedes están trabajando se conoce como estratégica. Es por eso. Ahora voy a compartir pantalla para mostrar aquí algunas cosas, algunos elementos que no son directos del plan de ustedes. Fíjense acá. Este es el tipo de tabla. Yo podría tener acá, no necesariamente lo que tengo aquí exactamente, pero yo tengo aquí, por ejemplo, una relación de actores. Podría tener una relación acá de actores, de causas con problemas, ¿verdad? Problemas y causas. Y luego decir
problemas y no causas, digo, operaciones, y decir qué operación impacta a cada problema. Pero también lo puedo tener de actores y problemas y decir qué actor tiene que ver con cada problema. Y también lo podría tener de actores y recursos y decir qué actor tiene que ver con cada recurso y en qué momento o en qué porcentaje, por ejemplo. Con esas tablas que me muestren la relación entre operaciones y problemas, entre recursos y operaciones, entre actores y recursos, entonces yo veo dónde es que pueden estar fallando los recursos, la motivación, etcétera, y comenzar a hacer el juego político. Al tener yo eso un poco resuelto, yo digo cuáles operaciones son las que voy a colocar en el plan, y eso podría ser el plan base, y podría decir, este plan toma tanto tiempo y lo realizo, digamos, con tales recursos, etcétera, y es muy viable. Pero luego me podría plantear escenarios. Esos escenarios son, ajá, pero ¿qué ocurre si tal actor que yo supongo acá que está motivado no está motivado? Entonces se ponen en peligro tales recursos o tales operaciones. Entonces podría decir como escenario 1, bueno, si tal actor no está motivado, entonces yo voy a realizar estas otras operaciones o voy a realizar esta operación de viabilidad. Se habla de operación de viabilidades para hacer que algo se haga viable. Voy a ofrecerle a este actor de tal manera X cosa. O simplemente me olvido de esa operación. Entonces aparece el escenario 2. Y así podría aparecer el escenario 3. Si yo tengo, por ejemplo, 10 operaciones y resulta que el plan base son las 10, entonces yo tengo una trayectoria del plan. Pero luego, si yo digo, ¿qué pasa si ocurren tales cosas? Entonces tales operaciones pierden viabilidad o no son posibles. Entonces tengo el escenario 2. Luego podría decir, pero ¿qué pasa si estas otras cosas ocurren? Entonces tengo el escenario 3. Por ejemplo, en el caso de una empresa privada, los escenarios podrían aparecer porque tenga una ganancia por arriba de tanto o por debajo de tanto, o porque haya cierto evento por donde pasa la ruta de autobuses, o ciertos eventos sociales que afecten el transporte, etcétera. O en el caso de una institución pública, si hay un conflicto, por ejemplo, entre el nivel regional y el nivel nacional. Por ejemplo, ¿qué pasa si el intendente es contrario digamos, al gobernador? Sería regional, pero podría ser, ¿qué pasa si el gobernador es contrario también al presidente? Entonces, en ese caso, quizás si yo estoy en una institución que tiene sede en el centro y tiene sede acá, podría haber un conflicto allí que me haga un poco viable cierta operación, porque no hay la motivación, el compromiso de un actor, o porque ciertos recursos con los que debo contar desde Santiago no aparecen o no aparecen a tiempo, etc. Entonces allí aparece de nuevo ese juego político. ¿Por qué? Por la motivación, por los recursos que necesita una operación que es parte del plan y va a atacar ciertas causas. Entonces ustedes podrían hablar también de la trayectoria del plan en términos de operaciones, pero también podrían hablar de la trayectoria en términos de efectos y tener como una línea base si se hace el plan completo, o podría ser línea base, ¿qué pasa si no hago nada? ¿Qué pasa si hago el plan completo? ¿Qué pasa si hago el escenario 1, el escenario 2, el escenario 3? De manera que, digamos, eso sería como parte de la discusión final del trabajo, de manera que se vea el juego político de manera mucho más explícita. Adicionalmente, si se va a hablar de seguimiento, monitoreo, control del plan, eso se hace luego de tener esas operaciones, recursos, actores responsables, etcétera, que es cuando uno dice, bueno, creo la carta Gantt y voy a tener tales recursos, voy a tener tales actores comprometidos por cada operación. Ahora yo voy a realizar ese plan en los próximos 3 años. Entonces yo puedo ver cómo va el plan dentro de 6 meses, etcétera, monitorear, controlar, hacer seguimiento, replanificar, pero una vez que yo sepa cómo es que voy a hacer el plan y cuáles son los recursos que necesito para eso. Allí dentro pues hay otra cantidad de elementos que se deben tomar en cuenta. Eso se le llama planificación estratégica. Fíjense que nosotros acá estamos hablando de planificación a largo plazo, a 3 años. Ahora, la planificación estratégica se puede realizar a través de planes pequeñitos cada mes, cada 2 meses dentro de la organización. A esa planificación pequeñita se le llama plan operativo. Por ejemplo, si estratégicamente se dice, vamos a instalar redes sociales o a habilitar las redes sociales en
en la empresa tal el año que viene. Entonces se podría decir, bueno, en el primer semestre o en el primer trimestre vamos a comprar el computador y vamos a decir cuáles son las personas que lo van a hacer y vamos a colocarles el trabajo que deben realizar para esa primera fase. Entonces, el detalle de la compra, pedir cotizaciones, hacer el pago, adquirir el recurso, el detalle de buscar ese recurso humano, comunicarse con la universidad, enviarles cartas, recibir la carta, etcétera, o hacer un concurso, y luego que esa persona venga, hacerle alguna entrevista, etcétera. Eso es el plan ya no estratégico, ese es el plan operativo, ¿sí? Para plan operativo que al nivel alto, cuando yo suba, es el que me permite lograr algunas operaciones de ese gran plan estratégico, ¿sí? ¿Alguna pregunta de todo esto? Traté de hacer como una especie de resumen de lo que habíamos hablado antes. Profe, no, yo no tengo preguntas. ¿Sí? Gloria, Sebastián, bueno, los otros del grupo 6. No, profe, tampoco. Todo claro, profe. Ok, entonces fíjense acá. Aquí ustedes pueden ver un árbol de problemas. Los problemas no tienen por qué representarse solo, digamos, como el árbol que ustedes tienen. Puede ser diferente. Esto se le puede conocer como mapa. En vez de árbol, mapa. ¿Qué problema genera el otro? ¿Qué genera el otro? Etcétera. Es como una especie de red causal. Y cuando ustedes tienen la red causal, el problema central, quizás que ustedes ven, podría ser este o podría ser uno de estos. Y hay que atacar los más importantes. Y a los más importantes es lo que se le conoce como nodos críticos. Sí, ustedes Profe, tienen... Ajá, sí. por ejemplo, nosotros tenemos un árbol de problemas, pero igual está como resumido como en las partes más centrales, por decirlo así. Nosotros si hiciéramos o sumáramos un mapa así como este, ya desglosando otros niveles, igual sería como bueno, ¿o no? Si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer, claro. Hay criterios para determinar también cuáles de esos problemas son los críticos, ¿verdad? O cuáles son las causas críticas. Entonces ahí de nuevo vienen criterios. Generalmente eso se trabaja con muchas tablas, ¿verdad? Por ejemplo, Sí, problema... porque creo que, si no mal recuerdo, nosotros con las niñas habíamos hecho algo parecido a eso, pero después como lo resumimos en el árbol de problemas, tratamos de condensar como lo más como primordial. Ok, si lo tienen, traten de ponerlo en un anexo y hacer alguna pequeña discusión en algún punto y decir, este segundo árbol resumido viene de aquel árbol que tenía X Ya, cosa. sí. Y bueno, esto que está acá, luego en algo equivalente se conoce como árbol de soluciones, igual, digamos, de objetivo. Ahora, fíjense algo que está acá de la planificación estratégica que se los voy a decir como cultura general o algo, digamos, profesional, pero no tienen ustedes por qué usarlo ahorita. Aquí se caracterizan los problemas, las causas en tres, lo que llaman genoestructura y lo que llaman fenoestructura. ¿Sí? ¿Qué es más interno a un organismo, lo geno o lo feno? ¿En qué consiste el fenotipo de nosotros? El fenotipo, con F. Como lo externo, ¿no? Lo externo, ¿verdad? Y geno es lo interno, los genes que Lo tenemos dentro. interno. Exacto. Entonces, aquí, cuando colocamos esto aquí, es porque estamos hablando de las causas más internas. ¿Cuáles son las causas más internas? Entonces, Matus trata de ir también a las causas más internas. Y generalmente las causas más internas tienen que ver con normas, reglamentos, cultura. ¿Sí? ¿Qué es lo más difícil de cambiar en nosotros? La cultura, las formas de comportamiento. Y en las organizaciones muchas veces hay problemas que tienen que ver con esas formas de comportamiento y cultura. Y esa forma de comportamiento y cultura pueden tener que ver con un individuo o pueden tener que ver con microcultura en la organización. En las organizaciones públicas ustedes saben que hay una microcultura diferente al de las privadas, ¿verdad? Eso se ha oído, ¿no? Más burocracia, etcétera. Entonces, eso podría ser parte de un problema que es de la organización, pero también puede ser de los individuos o reglamentos que no están hechos, no son explícitos, etcétera. Y luego aparecen problemas que son más visibles. Cuando hablamos de costumbres, de comportamientos y de reglas, eso es menos visible. Pero cuando vamos ya a lo visible, que se hacen filas para que la gente sea atendida, que la gente se está quejando porque los funcionarios nunca van allá, no los atienden, los tratan mal en los de transporte, etcétera, los autobuses no salen. Eso es superficial, eso estaría acá, a este nivel, ¿verdad? Eso es fenoestructura. Ahora,
¿Qué dice Matus? Hay que tratar todos los problemas, nodos críticos a todos los niveles, pero son más importantes los de la genoestructura. ¿Sí? Ahora, no les estoy diciendo con esto que tienen que cambiar lo que tienen. Lo que pueden hacer ustedes es tomarlo en cuenta. ¿Sí? Pero tómenlo en cuenta para el trabajo si quieren en el momento de la discusión, en algún momento que no les cambie nada, pero ténganlo en cuenta futuro. Lo que pasa es que yo no les puedo dar todas estas metodologías en detalle porque son diferentes grupos y tienen diferentes tendencias, pero ahora que hay grupos pequeños, pues se me hace un poco más fácil ir a este punto, a este tipo de aspectos. ¿Alguna pregunta? Es que yo siento que a nosotros nos serviría esa parte por el problema que estamos identificando. Entonces nosotros podríamos como tener de referencia todo esto, como este esquema, y de ahí como ir como desglosando hacia los problemas que conlleva y los que tenemos identificados. Ahora, de la fenoestructura hay diferentes niveles también. Vamos a suponer un caso que es muy obvio. Ustedes tienen dañada y se está botando el agua al frente de sus casas, ¿verdad? Y ustedes dicen, pero es que esta agua se bota todo el tiempo, ¿qué pasa? Bueno, entonces hay, quizás aquí en tipo geno hay problema de la empresa que cambia el agua, que digamos las costumbres Las de ellos, cañerías. etcétera. Es cosas que no se ven. Pero luego hay fenotipo que es acumulaciones. Ahí podría estar el asunto de las cañerías que usted dice, por ejemplo. Y hay otros que son más superficiales todavía, el agua que está corriendo. Cuando usted ve el agua, ese es el más superficial. Pero usted dice, ¿de dónde viene? Y usted mira, hay un huequito por aquí, viene de la cañería. Por acá ve la cañería. Pero luego dice, ¿pero por qué esa cañería está dañada? Bueno, porque la empresa no arregla las cosas como debe ser, qué sé yo, porque esta zona está más abandonada que otras zonas que son más céntricos de La Serena o de Coquimbo, etcétera. Entonces, o el terreno es de tal tipo, entonces pueden comenzar a aparecer causas más profundas. Entonces, hasta que usted no cambie el comportamiento de ese que es causa de que esto esté dañado y se vea el agua, no se resuelven todos los problemas. Usted puede ir y dice, bueno, yo voy a colocar una canalita aquí para que el agua se vaya por este lado y no se vea. Usted resolvió esta causa, pero no está resolviendo todo esto. Luego usted puede decir, bueno, vamos a contratar nosotros mismos la comunidad para que resuelva que la cañería está dañada acá. Ok, resolvió esto y de aquí para adelante. Pero la organización sigue comportándose mal. Hasta que usted no cambie las costumbres, las reglas, las formas de comportamiento, la parte profunda, no cambia todo. ¿Sí, sí se entiende eso? Sí. ¿Sí? Entonces ahí tenemos. Eso es lo que Matus llama genoestructura y fenoestructura. ¿Sí? Y esto pueden hacerlo todo lo complejo que ustedes lo tengan y es algo muy útil, sobre todo en organizaciones públicas. Ahora, fíjense esto que está acá. Esto es de planificación también. Logran ver esta figura, ¿verdad? ¿Sí? La que está en azul. La logran ver, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. Ok, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un juego. Aquí tenemos, dicen, tú, la empresa, que puede ser Rusia o Estados Unidos, o puede ser simplemente la empresa, y aquí están las empresas contrarias. Entonces dice, ¿cómo juega uno y cómo juega el otro? Si yo juego de esta manera, ¿cómo juega el otro? O sea, si uno juega el alfil, ¿qué juega el otro? Ajá, si el otro juega tal cosa, ¿qué juega este? O sea, es un juego. Pero aquí está muy simplificado. Pero esto tiene que ver con Matus de nuevo, y es el juego. Ajá. ¿Qué pasa si yo no le doy nada a la universidad y necesito tesista? Bueno, de repente vienen 2 de 5 que necesito. Ah, pero ¿qué pasa si yo converso, si lo converso, si convenzo, si de repente les doy un incentivo acá a los estudiantes, tengo a alguien que los esté atendiendo al menos una vez a la semana, etcétera? Entonces quizás ya no tengo la jugada A, sino que tengo la jugada B. Entonces este responde probablemente de otra manera. No necesariamente esa respuesta es intencional, que dice, ah, me está dando esto. No, sino que usted lo motivó y luego en vez de aparecer 2 ayudantes, tesistas o lo que sea, aparecen 5 o 6 y más bien se le dice, no, no tenemos espacio para 6. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, bueno, es el punto. Si hay alguna duda en general, por acá, Sebastián también, Profe, Gloria, ese todos. archivo, ¿dónde está? Si quieren, se lo doy. No sé qué tan bueno es esto. Esto es algo que conseguí en la internet estos dos, de ahorita. ¿Sí? Pero yo tengo lo que pasa es que lo tengo en un libro que no creo que tenga escaneado. Entonces déjenme pasarle estos 2 enlaces, el del juego, pero sobre todo el otro. Voy a pasarle el otro primero. Y el árbol muchas veces no se hace como está aquí. Yo lo he visto hecho de otra forma, pero bueno, esta es una manera. No sé, o sea, no puedo decir qué está ocurriendo acá, pero esto se parece a lo que hace Matus, es decir, ¿qué se está haciendo? Por ejemplo, aquí usted dice, ven que dice NC11.
Y ya no está compartiendo. No estoy compartiendo. Ah, sí, es verdad. Ok, voy otra vez para allá. Déjeme copiar esto y comparto de nuevo. Ok, voy a chat. Voy a compartir uno. Ahí está, uno de los enlaces. Voy al otro, luego comparto de nuevo. ¿Sí vieron el enlace? En el chat. ¿Sí lo ven? Sí, profe, sí están. Ok. Entonces voy a compartir de nuevo. Acá. Deja ver acá. Se atraviesa. A ver. Ah, ustedes ven que aquí dice NC11. Aquí dice NC9. Aquí dice NC10. Eso se refiere a nodos críticos, es decir, uno tiene un montón de causas. Vamos a suponer que usted estén haciendo un trabajo aquí de planificación de 3 meses. Usted tiene 50 causas, entonces usted determina las más importantes. Esas más importantes son el nodo crítico. Entonces aquí estamos hablando del nodo crítico 11, el nodo crítico 9, etcétera, y se le está situando en esta malla. Ahora, ¿por qué las flechas arrancan de aquí hacia allá? Bueno, porque lo de la genoestructura se supone que es lo más fundamental. ¿Ok? Bueno, creo que el tiempo se nos está terminando. Si tienen alguna duda. Sebastián y Gloria, que los oigo un poco callados. Entonces, por favor, cuando terminen de hacer todos los cambios, pues si pueden, me envían el trabajo completo de nuevo para revisarlo, ¿sí? Ya, profe. Sí. Yo, profe. Y esto, pues, de nuevo, aunque ustedes lo implementen o no, todas estas cosas son conocimiento que es importante que ustedes tengan de planificación. Y bueno, Carlos Matos era un maestro en todo esto, tiene unas metodologías con mucho detalle, pero se usa normalmente en otras latitudes, quizás, aunque él era chileno. Voy a dejar de grabar.